Moneda de papel, los bancos Oxandaburu y Garbino y Domingo Garbino. Moneda de papel. Andrés D'Annunzio, Fernando Perticone, Facundo Weisman. Los invitamos a la presentación oficial del libro el sábado 5 de agosto a las 20 horas en el Instituto Mañasco, Gualeguaychú, Entre Ríos. Buenas noches. En nombre de toda la comisión directiva, agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a nuestra casa. Hace varios años aparecieron en el Mañasco, así como de la nada, unos jóvenes que querían investigar sobre los bancos privados de emisión que habían existido en Gualeguaychú a mediados del siglo XIX. Les brindamos lo que teníamos, porque para nosotros es siempre una satisfacción poder colaborar con los investigadores que acuden en busca de información. En ese momento nada se dijo acerca de que iban a escribir un libro, por lo menos no sé si lo pensaban, pero todavía no adelantaron nada al respecto. Por varios años no supimos nada de ellos, pero esos años fueron el tiempo en que con mucha dedicación y profesionalismo plasmaron este libro que hoy sus autores nos van a presentar. Los autores de la obra, Andrés D'Annunzio, Fernando Perticone y Facundo Weisman, tienen una doble vida. Una, la de sus ocupaciones laborales, la otra, la pasión por la numismática. Dentro de la primera, leeré un corto currículum, porque posiblemente tengan mucho más. Andrés D'Annunzio es técnico superior en seguros y técnico en seguridad e higiene laboral. Tuvo a su cargo la biblioteca del Centro Numismático Buenos Aires por varios años y fue disertante en la 9ª Convención Internacional de Numismática. Fernando Perticone es técnico mecánico, diseñador web y de tratamientos de imágenes por el Instituto Da Vinci. Es autor del libro Historia de nuestros primeros bancos, del billete de banco al papel moneda, publicado en octubre de 2022. Facundo Weisman es perito en documentología y calígrafo público nacional por el IUPFA y experto en pericia documental por la Universidad de Salamanca. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, capítulo Argentina. Pero por otra parte, en su aspecto de pasión por la numismática, tenemos también mucho que decir. Por esa pasión, desde hace más de 15 años, son miembros del Centro Numismático de Buenos Aires, una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a difundir la ciencia numismática. Dictan conferencias y colaboran como docentes en dicho centro. Publican artículos en revistas especializadas y de prestigio. Han escrito un libro sobre la historia de los primeros bancos argentinos y su papel moneda. Dictan conferencias en congresos y jornadas de numismática a lo largo y ancho del país. Y entre otras cosas, quizás menos conocidas, prestan un importante servicio cuando son llamados a capacitar a las fuerzas de seguridad nacionales en temas relacionados con la lucha contra la falsificación y el resguardo del patrimonio. Todas estas actividades las realizan ad honorem.
Moneda de papel, un hermoso título para un hermoso libro. De él hablarán los autores. Solo quiero decir que Moneda de papel ha sido el producto de 5 años de investigación, durante las cuales se visitaron archivos históricos, museos, hemerotecas, archivos notariales, colecciones privadas de Gualeguaychú, Paraná, Buenos Aires y Rosario, además de numerosas entrevistas particulares. Es motivo de orgullo para nosotros, y creo que para toda la comunidad, que un libro llevado a cabo con tanta seriedad, con tanto cuidado en todos sus aspectos, aborde un tema que tiene como protagonista en forma exclusiva la historia de 2 bancos privados de emisión, Oxandaburu Garbino y Domingo Garbino, en el ámbito social, económico y cultural de un Gualeguaychú de mediados del siglo XIX. Sentimos también que este libro es un reconocimiento a los hombres y mujeres que enfrentaron los desafíos de tiempos difíciles y con errores y aciertos, pero con espíritu de iniciativa, supieron encontrar un camino de crecimiento y prosperidad para esa sociedad abrumada por las vicisitudes económicas, el desorden monetario de la época y las consecuencias de una cruenta guerra civil. Por eso, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá y sobre todo muchísimas gracias al Instituto Mañasco por permitirnos hoy cumplir un sueño que le conté a algunas de las personas que estaban por acá, que era poder devolverle un poquito de la amabilidad, de la cordialidad y de la colaboración que nos prestaron todos los gualeguaychenses cada vez que vinimos. Así que realmente muchas gracias. Pasado eso, creo que Inés dijo todo, así que listo, ¿no? Bueno, queremos dedicarle esta presentación al licenciado Miguel Ángel Morucci, que falleció hace poquito más de un mes. Él fue uno de los más prolíficos numismáticos que dio la Argentina. Para nosotros fue un tutor, un guía. Fue el que nos impulsó a hacer esta investigación. No solo nos dio las herramientas, nos consiguió material. Fue un gran amigo también, una persona tan cabrona como entrañablemente querible. Y sin dudas, si él no hubiese existido, este libro tampoco. Así que, bueno, estamos seguros que si hoy estuviera con vida, estaría acá acompañándonos. Así que, Miguel, donde estés, esto es para vos. Bueno, como bien dijo Inés, el libro se llama Moneda de papel. También Inés explicó que nuestros orígenes son numismáticos y el origen de la investigación era meramente numismático. Desde hace bastantes años nos convocó el tema de los bancos privados con potestad de emisión. Ya después Fernando les va a explicar cómo era, pero era una época rara de la Argentina, no como la de ahora que hay un banco central que emite billetes, sino que había 20 y pico de bancos, cada uno emitiendo sus billetes. Y también es una etapa de la historia bastante poco investigada, sobre todo desde la numismática. Así que nos dedicamos a eso, nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer viajes, como bien contó Inés, durante más de 5 años. Arrancamos por Buenos Aires, después hubo un primer viaje a Paraná en 2014, Rosario, Gualeguaychú varias veces. Y bueno, finalmente dijimos, no podemos hacer algo solo numismático. Así que con todo lo que conseguimos dijimos, vamos a abocarnos a 2 bancos, que uno es sucesor del otro, es casi como si fuera uno, pero bueno, en realidad son 2. Y vamos a ir en profundidad, vamos a darle un contexto al libro, ¿sí? Algo que no sea solamente una catalogación numismática. Expliquemos por qué, expliquemos la relación del banco con la gente, de la gente con ese nuevo medio de pago. Recordemos que en ese momento circulaban la moneda.
la moneda metálica boliviana, y un papel que decía que valía algo, era algo raro, ¿sí? Así que, bueno, nada, nos dedicamos a estos dos bancos y ahora les vamos a ir contando un poquito la historia. Nos da mucho placer contarles que el libro cuenta con el aval del Centro Numismático Buenos Aires, que es la institución a la cual pertenecemos y la que nos formó, y de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, y nos honra enormemente que haya logrado la declaración de interés cultural por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Gualeguaychú y de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de un montón de gente, y quiero leer unos nombres. Seguramente me voy a olvidar de alguien y me va a odiar, pero seguro me lo va a recordar cuando termine la conferencia. Pero bueno, los que anoté los voy a nombrar. El señor Eduardo Borghelli, un compañero del Centro Numismático que nos acompañó a aquel primer viaje a Paraná para poder revisar todo el material que nos habían separado. El señor Oscar Blanc, quiero decir que hoy está presente y que muchos de los que voy a nombrar están hoy aquí presentes y estamos también honrados con esa presencia, que nos facilitó uno de los mejores trabajos de investigación de los bancos privados de esa época que hemos visto y hemos visto libros. Excelente. El señor Nicolás Garbino y la señora Pirucha Garbino, que ambos nos recibieron en su casa, nos trataron muy bien y nos facilitaron un montón de documentación, sobre todo genealógica, de su familia. La señora Elisa Fernández, la señora Norma Martínez de Martinetti, la señora Leticia Mascheroni, por supuesto la señora Inés Heller, que nos recibió acá cuando venimos aquella primera vez, así como de la nada, es cierto, pero así como de la nada nos llevó a la hemeroteca y nos abrió la hemeroteca, y creo que después que vio que estuvimos 6 horas ininterrumpidas mirando diarios sin movernos de ahí, dijo, supongo que habrá pensado esto es en serio, y vino con un manojo de llaves y empezó a abrir otros muebles, y de cada mueble salía algo interesante, impresionante. El señor Hugo Daroca, el doctor Hugo Daroca, que nos recibió aquel primer viaje que hicimos acá a Gualeguaychú y nos invitó a tomar un café y nos contó que estaba escribiendo sobre temas muy similares a los nuestros, y hemos visto que ha sacado una muy linda publicación hace muy poco, así que lo felicitamos también. La señora Gilda Panoso, del Archivo General de Entre Ríos, el escribano mayor de gobierno Alejandro Santana, que nos abrió el Museo de la Escribanía, la señorita Noelia Campostrini, que se cargó al hombro muchas actividades o muchos trámites que nunca hubiéramos podido hacer, la señora Silvana Ferrari, directora de Cultura de Gualeguaychú, la licenciada Alejandra Leiza, de la Comisión de Cultura del Honorable Consejo Deliberante, muchas gracias, el señor Silvio Egui, del Museo Azotea de La Palma, que si está aquí después quisiera saludarlo, no lo vi. Bueno, las autoridades de la Biblioteca Popular Sarmiento, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble que nos facilitaron todas las actas notariales. A todos, mil gracias, y a los que me olvidé también. Bueno, como bien decía hace un rato Inés, esos 5 años que estuvimos investigando no quiere decir que los 5 años estuvimos todos los días investigando. También lo aclaró Inés, nosotros tenemos nuestras actividades laborales, pero sí, cada vez que pudimos, llamamos a alguna institución, ellos nos preparaban las cosas y nosotros viajábamos por 1, 2 o 3 días para poder ir gracias Fer, para poder ir a revisar. Y bueno, quiero también nombrar aquellos lugares donde fuimos, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires, el Archivo Histórico de Paraná, el Instituto Mañasco, de más está decirlo, la Biblioteca Popular Sarmiento, la Escribanía de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que la verdad nos sorprendió porque esto, voy a contar anécdotas porque Mario me pidió que cuente. El escribano mayor de gobierno, cuando nos comunicamos, nos dijo,
avísenme cuando van a venir porque yo tengo que llamar a un vidriero. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, combinamos, al mes lo llamamos, mirá, creo que vamos a ir tal día. Bueno, avísenme porque yo tengo que llamar al vidriero. Listo. Cuando estábamos seguros de la fecha, Alejandro, mirá, vamos a ir tal día. Perfecto, yo llamo al vidriero. Y llegamos a ese hermoso museo que hicieron, la verdad, moderno, muy lindo, y las actas notariales que nosotros queríamos revisar eran unas de las primeras que ellos tenían, y estaba en una mesa exhibidora de vidrio, una mesa que medía 1,5 metros por 3, con un vidrio arriba de 1 centímetro de espesor, y vinieron los vidrieros a sacarlo para que nosotros podamos revisar esas actas. Increíble. Bueno, estuvimos en la hemeroteca del diario El Día, que también nos abrieron sus puertas, en el Museo Histórico y Provincial Dr. Julio Marc de Rosario, que tienen ellos en su colección un billete espectacular, que lo van a ver después, en el Museo de Casa de Moneda, en el Archivo y Museo Histórico del Banco Provincia, que tiene mucha información, y por supuesto la biblioteca de nuestro centro numismático. Todos esos lugares fueron parte de esta investigación. A modo de nota de color, nada, queríamos que vieran esta foto. No se burlen, sabemos que hay gente que tiene más pelo en la foto que ahora y solo pasaron poquitos años, pero lo que más me interesaba es que vean las caras de alegría. Esas caras son las caras del investigador cuando llega y encuentra lo que estaba buscando, ¿sí? Y quienes son historiadores o investigadores saben que acá en Argentina no es prolijo eso. Puede pasar como puede que no está todo en el mismo lugar, no está todo catalogado, pero bueno, allá nos esperaban con una pila de información y fuimos muy, muy felices. Bueno, vayamos ahora un poquito a las fuentes. Les quería contar que dentro de las fuentes que nosotros revisamos hubo documentación gubernamental, hubo, bueno, todo lo que está acá en el Mañasco, que no es poco, es el libro de balance del banco, el libro de registro contable del banco, el libro copiativo de correspondencia, que es toda información de primerísima mano, todos periódicos decimonónicos que nos facilitaron acá, tanto como en Paraná, bibliografía de época y actual, como la del señor Blanc o el libro de Fernando Chao. La familia Garbino nos facilitó mucha documentación, revisamos muchas actas notariales, muchas actas de bautismo, muchas actas de nacimiento, actas de defunción y colecciones públicas y privadas para poder hacer un relevamiento visual de qué piezas van quedando en nuestro acervo hoy en día, ¿sí? Así que, bueno, con todo eso decidimos, una vez que lo teníamos reunido, ceñirnos a la metodología científica de lo que es la investigación histórica y jerarquizar las fuentes. Priorizar siempre la fuente primaria, todas las que tuviéramos, y en el caso que no las hubiere, utilizar fuentes secundarias. Descartamos todo tipo de fuentes terciarias para que la obra pueda estar revestida de la mayor seriedad y veracidad posible. Todo esto va a redundar en que van a encontrar un libro profusamente referenciado, más de 1,5 centenario de citas, lo que permite, según los estándares actuales, ustedes sabrán, poder revisar la información, poder desandar el camino, ¿sí? Ir hacia atrás y poder corroborar que toda la información que volcamos en el libro sea verídica. Y en el caso que no lo sea, se comunican con nosotros y gustosos y cambiaremos la información y actualizaremos todo lo que también vaya apareciendo. Finalmente, contarles que, bueno, decidimos con todo esto escindir el libro en 4 secciones o capítulos. El primero es un contexto histórico, político, social y económico, por supuesto con más foco en lo social y económico, que es lo que nos interesa, digamos, de Entre Ríos, pero con foco en Gualeguaychú, que
que le dé al lector, digamos, justamente un contexto, una idea de cómo era hacer una transacción de las que hoy serían más sencillas. Ir a hacer una compra a la panadería era complicado en esa época también, por la escasez de moneda, por las distintas monedas. El segundo capítulo se encarga de la historia del Banco Oxandaburu Garbino, el tercero, obviamente, del Banco Domingo Garbino, y el cuarto capítulo es el que motivó la obra, es decir, la parte numismática de la obra, donde hay una exhaustiva catalogación numismática, pero también rodeada de datos, de la relación de los bancos con las imprentas de seguridad que imprimían los billetes en esa época, las cartas que se enviaban, el ciclo de vida de un billete, que difiere un poco de lo que sucede hoy con los billetes, y bueno, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, ahora ya sí vamos a entrar en lo que es el libro y Fernando los va a llevar velozmente hacia 1860 para que empiecen a conocer de la historia. Buenas noches para todos, un verdadero placer que estén todos acá presentes, un honor para nosotros. Oficialmente los agradecimientos terminaron y los tenía que decir Facundo, pero la verdad que estoy tan contento y tenía tanta ganas yo también agradecerles, que empecé a pensar unas pocas palabras para decirles, las cuales no encontré nunca, pero sí recordé que nos llevamos de nuestro primer viaje de Gualeguaychú una obra maravillosa que recuerdo casi 10 años atrás que me conmovió porque la entendí desde su dedicatoria. Y creo, si ustedes me permiten, porque quiero leerla para no cambiar una sola palabra, que nos representa. La página 3 de ese trabajo decía: se deja constancia que este trabajo se concretó gracias a la invalorable colaboración de personas e instituciones, las que por su ayuda desinteresada y consecuente merecen la calificación de coautores. A todos el más sincero reconocimiento y gratitud. Si damos vuelta una página más, en la 5, dice: la actividad bancaria en Gualeguaychú hasta 1891. Alumno del Instituto Cedes Sapientiae, Oscar René Blanc. Oscar, te consideramos coautor de Moneda de Papel. Muchísimas gracias. Felicitaciones por tu obra, y creo que para un profe decirles que es inspiradora y que nos daba ganas de investigar leyéndote, lo más lindo que te podemos decir. Así que muchísimas gracias. Empecemos con nuestra parte. Tendríamos que situarnos en el año 1860 para empezar a hablar un poquito de un contexto histórico que quisimos darle al libro para ver cómo era la vida en ese momento. Nos apasiona pensar cómo era en el siglo XIX, en este caso particularmente en Gualeguaychú, la vida de sus pobladores, cómo se comercializaba, cómo era el sistema, cuáles eran las necesidades y cuáles eran los problemas. Lo nuestro fue, como dijo Facundo, por amor a la numismática, dentro de la numismática por el amor al papel moneda, y dentro del papel moneda existe un periodo muy lindo de investigar, con muy poca bibliografía existente, que son más o menos 15, 20 años alrededor de esta década, hasta 1876, 1880. Era una época, el común denominador del siglo XIX fue la falta de metálico. Nuestro país sufrió de la falta de una mina, una seca, que nos provea de monedas para comercializar. Los comerciantes de la época llegaban a cortar al medio y en cuartos las monedas para hacerse de cambio menor, para poder dar los vueltos y así efectuar
las actividades de comercio, hasta que la Confederación en 1856, a través del bando que tenemos exhibido, prohíbe esta actividad, ya se consideraba ilegal. A partir de entonces ya no se podía cortar moneda para hacerse de cambio chico. Entonces los problemas continuaban. En un mapa de ese mismo año, 1860, podemos ver las provincias que integraban nuestro país, excepto en la provincia de Buenos Aires. En todo el resto del país lo que circulaba era moneda metálica. Nunca circuló papel moneda por esa zona. Además, el mapa que ilustra de fondo, si pudiéramos ampliarlo y verlo detalladamente, que es muy difícil porque está muy chiquito, podríamos ver parcelas nominadas a nombre de José Benítez, de Domingo Garbino, de Juan Oxandaburu, todos nombres que vamos a ir escuchando a lo largo de esta charla. Habíamos dicho que circulaban monedas. Las que circulaban en nuestro país por entonces, podríamos ver moneda boliviana de valor 1 peso, valor 1 melgarejo, los 20 centavos que pesaban 5 gramos y los 20 centavos que pesaban 4 gramos y medio. Reis brasileros, 1 y 10 pesos chilenos, águilas estadounidenses, francos franceses, soberanos ingleses, el poco remanente de moneda hispánica que había quedado de la época de la colonia, moneda peruana y todas las falsas de cada una de ellas. Era muy complicado, era muy difícil llevar adelante una transacción. Cada una de estas monedas tenía un valor oficial que en época de leyes provinciales, cada provincia les asignaba un valor diferente. Imagínense lo engorroso que serían las operaciones interprovincias. Fíjense que están las monedas de oro, las monedas de plata, muy poquito moneda de cobre emitido por la Confederación, que no tuvo buena acogida por la gente y no tuvo mucha circulación, y todas referenciadas a un valor que era el peso fuerte. El peso fuerte, a su vez, tenía una relación directa con el oro. Esta tabla, que está extraída de las leyes de la época, no es un invento nuestro. La gente la utilizaba habitualmente para tenerlo como guía de cuánto valía en ese momento cada una de la moneda extranjera en nuestro país. Esta hermosa tabla está atesorada acá en el Instituto Mañasco, y cuando la tuvimos y obtuvimos la imagen para poder estudiarla un poco, fue revelador. Al abrirla, encontramos la tabla propiamente dicha. La primera columna, la moneda extranjera. La segunda, su referencia en pesos fuertes. Y después tenemos 7 columnas más del valor en plata boliviana. ¿Por qué 7 columnas? Porque la plata boliviana iba variando el precio, como habitualmente, lamentablemente, hoy vemos cómo varía el dólar, entre 21 y 21,6 reales. Durante 15, 20 años no pasó de esa franja. Entonces estaba la posibilidad de tenerlo impreso. Si vamos a un ejemplo que podemos leer en pantalla, el doblón español, una moneda de oro, tenía un valor de 5 pesos fuertes y iba variando entre 6 y 6,9, dependiendo en el día el valor que tenía la plata boliviana. Ahora la pregunta es, ¿por qué tanta relación con la plata boliviana? Si había monedas de oro, monedas de plata de otros países. Simplemente que era la moneda que más abundaba. Bolivia tenía su seca, jamás tuvo problema de falta de metálico. Acuñaban con el Cerro de Potosí y derramaba hacia el sur cuando llevaba las importaciones de nuestro país. Esa moneda era la que circulaba en nuestro territorio y la gente la adoptó como propia. Por ese entonces, esto después va a cambiar, por ese entonces la moneda boliviana era la que dominaba en todo el centro norte de nuestro país.
Y habíamos dicho al principio que todo ese conjunto de monedas circulaba en todas las provincias excepto en Buenos Aires. Porque Buenos Aires, desde 1822, que abre su primer banco, el Banco de Buenos Aires, tiene su primer billete de banco de nuestro país, un billete de banco convertible a oro. Duró 4 años, por diversos motivos el banco tiene que cerrar sus puertas, abre el Banco Nacional y ese banco ya emite papel moneda. La diferencia entre ambas denominaciones, el billete de banco tiene respaldo, el papel moneda vale por lo que dice que vale, no se puede canjear en ningún lugar. El siglo XIX, la provincia de Buenos Aires basó su economía siempre en papel moneda inconvertible. Y ante la falta de una respuesta por parte del Estado, aparecen las iniciativas privadas que quieren solucionar el problema que se está conviviendo. Y lo que pensó, lo que se imaginó en un primer momento, que era una excelente idea, llevada a cabo por 4 comerciantes que se denominaron Sociedad de Cambios, fueron 4 personas reconocidas, comerciantes fuertes de la época de Gualeguaychú, los señores Grané, Escalante, Vidal y Álvarez, hicieron un sistema de impresión de vales. La gente lo tomó como papelitos de colores, por valores de medio, 1 y 2 reales. Los valores más chiquitos de la escala, lo que favorecía para dar los vueltos. Eran de colores azules, verdes y amarillos. El descontento popular fue de tal magnitud porque la gente pagaba con monedas de plata y se le devolvían papelitos de colores, con la promesa de aceptarlo en la próxima compra. En un primer momento, con la aceptación recíproca entre los 4 comercios, tenían la esperanza que algún otro se sumara, pero nadie quería agarrarlos. La queja fue muy fuerte, el gobierno legislativo prohibió la actividad, dio 15 días para que retiren todo lo emitido, entre comillas, y fue todo incinerado, lo que circulaba y lo que estaba preparado para largar a circulación. ¿Qué ocasionó esto? Que no tengamos ninguno para mostrarle. Sabemos todo cómo era el proceso, tenemos todo documentado, pero no tenemos ninguno para que hoy podamos ver. Distinto es el caso de la sociedad comercial. En este caso, conocemos este vale, es un hermoso vale que parece un billete para circular en la década de 1860, márcalo abajo, Facu. Hay uno igual, idéntico, del lado uruguayo, misma figura. De este se conocen 2 ejemplares, uno en una colección privada en Tandil y uno en la colección del Banco Ciudad. Bueno, el caso exactamente opuesto al anterior. Miren qué lindo vale, nunca supimos cómo funcionó. No tenemos información, no sabemos quiénes eran sus dueños, pero suponemos que era la misma metodología que de lo de la sociedad de cambios. El próximo libro se los prometemos. Lo dijo Weisman eso. Ahora, si el problema era tan grande, si habían pasado tantos años, ¿cómo nadie hacía algo para poder emitir en valores menores? No había una moneda unificada aún, eso llegaría mucho tiempo después. No había una casa de moneda, una SECA, funcionando a nivel nacional. Lo que sí estaba era la Constitución Nacional de 1853, con sus modificaciones del 60. En el artículo 108 prohíbe taxativamente la emisión de cualquier tipo de valor, moneda o papel moneda o billete de banco, que no esté autorizada por el gobierno central. Y esto impedía, nadie podía hacerlo. La gente tenía que seguir tratando de conseguir cambio menudo de la manera que podía. Luego, en 1863, trató de encontrarse una solución a esta traba y se entiende que si a la emisión privada no se le daba el carácter de curso forzoso
y no se aceptaba para el pago de contribuciones nacionales, provinciales o municipales. O sea que era un billete de libre aceptación entre un privado que respondía con su patrimonio por lo que estaba emitiendo y el ciudadano que se lo aceptaba porque confiaba, porque sabía la trayectoria, el honor, la confiabilidad que había en esa persona. Era un hecho entre esas dos personas, se lo consideró un hecho comercial y nació de este modo, con estos parámetros, la Ley 81 en el año 1863. Y si hasta este momento se conocía este periodo con un nombre que le cae perfecto, no hay mejor manera que definirlo que el periodo de la anarquía monetaria, si algo faltaba, eran 7 provincias emitiendo con 25 bancos al mismo tiempo, algunos en pesos fuertes, otros en pesos bolivianos y algunos en ambas monedas. Como pueden ver, estas provincias fueron Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, San Juan y Mendoza. Entre todas, 25 bancos. Solo en Entre Ríos, 12. En Entre Ríos funcionaron en Concepción, en Gualeguay, en Gualeguaychú, en Paraná y en Victoria. Todos esos bancos emitiendo papel moneda, privado por supuesto, de libre circulación con la limitación del límite provincial. No podían emitir y circular en otras provincias, pero dentro del territorio entrerriano todos esos bancos estaban emitiendo al mismo tiempo. A su vez, había casas matrices con sede en Santa Fe que tenían sucursales habilitadas en Entre Ríos. Por eso, el primer banco que operaba en Gualeguaychú, también lo escribió y hoy no lo volvió a repetir el profe Blanc, fue una sucursal del Banco Mauá que operó con respaldo en dólares, empezó fuerte en Gualeguaychú. Rápidamente sale a competirle el Banco José Benítez, de propiedad de Apolinario Benítez, y en nombre de su padre fallecido le pone el nombre del padre al banco, el Banco José Benítez e hijo, que era el fuerte del momento. Y automáticamente sale a competirle por la plaza el Oxandaburo y Garbino. Acá nos empezó a llamar la atención, no solo numismáticamente, sino ¿por qué de 25, 12 solo en Entre Ríos? ¿Por qué 3 de los más fuertes compitiendo en Gualeguaychú? Empezando a leer, a buscar información, a recabar datos, a llenar planillas, ahí se empezaron a cerrar las respuestas. Evidentemente era una zona prodigiosa, desde el comienzo de la década del 1800 era muy rica respecto a la industria ganadera, agrícola-ganadera. Era una tierra muy fértil donde los animales prácticamente se criaban solos. Comenzó al mismo tiempo la demanda europea y favoreció mucho la exportación de sus producciones, el avance de la industria naviera. En esa época a los trabajadores de la tierra se le pagaba en especies y un porcentaje en efectivo. Y Entre Ríos tenía la particularidad de que ese porcentaje era un poco mayor que el de las provincias limítrofes, lo cual hacía que gente de otras provincias viniera interesado a trabajar a Entre Ríos. Esto generó mayor actividad y un rápido crecimiento de la villa. Un hecho fundamental que no tenemos dudas que influyó para bien fue la autorización en 1831 de la incorporación de los saladeros. A partir de ese momento ya no se trabajaba con el cuero de los animales, sino también con su carne. Era tal el esplendor, el alto nivel alcanzado, la prosperidad que se vivía en Gualeguaychú por entonces, que promediando 1840 en su aventura sudamericana de Giuseppe Garibaldi, deja escrito en sus memorias que al pasar por las costas de Gualeguaychú
la vieron tan opulenta que se vieron obligados a saquearla. Era tal la necesidad que llevaban sus soldados, textual, eso está sacado textual de sus memorias. Era tal la necesidad de vestimenta, de comida, de alimentos, de plata, de armas, que, bueno, ya que está, pasamos por acá y nos llevamos lo que podemos. Fueron 2 días de terror para la ciudad, sus autoridades puestas en prisión. Se estima que se llevaron un botín de 30.000 libras esterlinas. Uno de los más perjudicados fue José Benítez, que tenía un barco anclado en la costa y se llevaron también su barco. Fue una época muy, muy difícil. Posteriormente a este mal momento, 1851, Gualeguaychú consigue el rango de ciudad. Y vemos ya en 1869, en el primer censo nacional, que en una villa chica, en Gualeguaychú, en su parte urbana, vivían 9.300 personas y en la parte rural 8.800. De estas 19.000 y pico de personas, el 26% eran extranjeros y 9 nacidos en otras provincias. 1 de cada 4 sabía leer y escribir. Pero esto no era obstáculo para que Gualeguaychú sea el principal cliente a nivel nacional de las imprentas de Buenos Aires que emitían diarios, revistas y libros. Lamentablemente, como todos los presentes saben, esto cambió con el asesinato del general Urquiza. La revolución jordanista cambió por completo todos los parámetros. Y es el momento que empecemos a hablar rápidamente de un poquito de los bancos. Dijimos que ya estaba instalado como banco local el José Benítez. En 1867, Juan Oxandaburu y Domingo Garbino consiguen la autorización a operar. Presentan sus estatutos, se los aprueban y el 1 de marzo de 1868 abren las puertas y empiezan a recibir a su público. Eran 2 comerciantes muy reconocidos de la época, con historias muy distintas entre sí. Con algunos tenemos mucho más datos que de otros, pero la idea general es saber que era gente que ponía su prestigio y sus avales en favor de abrir una casa bancaria, ya que con sus propiedades respaldaban la emisión que circularía por la ciudad. Juan Oxandaburu había llegado a nuestro país en 1851. Era propietario de la importante compañía Oxandaburu y Compañía de Buenos Aires, quien comercializaba cabezas de ganado y actividades relacionadas al campo. Suponemos que a ese momento era el más importante de los accionistas. Se casó con Isabel Carmen del Borrajo. Nosotros tenemos registrados solo 2 hijas. Hoy estuvimos viendo un árbol genealógico que tiene más, pero lamentablemente perdimos el rastro de Juan Oxandaburu. Era un señor muy participativo de la logia masónica de su ciudad, creador de la primera sociedad de socorros mutuos de 1855, en su carácter de tesorero. De Domingo Garbino tenemos algunos datos más. Don Domingo llegó a nuestro país, era italiano, llegó a Gualeguaychú procedente de Montevideo, contratado por el general Urquiza para la enseñanza de música en la banda militar. En el libro tenemos publicado un documento hermoso que nos facilitó Nicolás Garbino, un estudioso del árbol genealógico de su familia, con documentación increíble que tiene en su casa, y nos facilitó ese documento histórico. Es el puntapié inicial de la historia de Garbino, 30 pesos por mes. Se casó con Peregrina Casalino, tuvieron 11 hijos, de los cuales muchos descendientes tenemos el honor, el placer, la satisfacción que hoy estén acá presentes. Don Domingo era un trabajador incansable. 15 años después de sus 30 pesos mensuales, a ver si me acuerdo de todo.
Era dueño de un almacén de ramos generales, lo que daríamos por estar un día en ese lugar. Un corralón de materiales, un molino, no cualquier molino, el más importante de la provincia. Campos, cientos de hectáreas de campo con cabezas de ganado, 2.500 hectáreas dedicadas a la agricultura. Fue quien trajo la primer trilladora a la provincia. Lavadero de lana, saladero. Otros campos en otros lugares, 45 propiedades en la zona urbana. Una empresa naviera, como quien no quiere la cosa, y propietario de 4 barcos. No tenemos duda que don Domingo forma parte de la élite de la gente que hizo grande este país. Era gente que permanentemente apostaba con su prestigio, con su patrimonio, a la producción. Otra persona muy importante para la historia de este banco fue Amadeo Gras, hijo del famoso pintor, un señor boliviano, nacido en Chuquisaca, de una muy sólida formación en Francia, que fue contactado inmediatamente, llegó a Sudamérica nuevamente por el barón de Mauá. El barón de Mauá, una de las fortunas más grandes de Sudamérica, colaboraba con Urquiza para sus campañas bélicas. Tenía una casa en Montevideo, una casa bancaria, y Amadeo Gras era su gerente. Cuando el conflicto bélico en Montevideo se elevó, ya la relación comercial se había puesto difícil, cerró esta casa, se entera Juan Oxandaburu, va a buscarlo a Amadeo Gras y lo trae a radicarse a Gualeguaychú y le hace un poder en la escribanía de Mariano Jurado, un poder general para que administre el banco, inclusive hasta para que firme sus billetes. Amadeo Gras conocía el oficio, sabía lo que tenía que hacer, hace un sistema de agencias en todas las provincias, en todas las localidades que tienen pintada en el mapa de Entre Ríos. Paraná se ofrece a formar parte y le dicen que consideran que es una plaza menor, que no le va a aportar nada al banco, no lo aceptan. Y empieza a trabajar con las agencias en una muy dura relación. Ellos les mandaban billetes del banco a las agencias y la agencia tenía que ser terminante en la conversión. Estos bancos, a la primera inconversión, le cerraban la puerta. Un señor que viajaba de Gualeguaychú a Concordia tenía que ir con los papeles del banco y en Concordia le tenían que dar las monedas. No quería viajar con las monedas, quería ir con los papelitos del billete de banco. Quería llegar allá y que se lo canjearan. Y esto tenía toda una operatoria que era imprescindible que las agencias la informen, porque estos bancos tenían permitido hasta un 66% del aval ponerlo en circulación. Era un banco muy prolijo, ellos dijeron el límite nuestro es 50%, y eso les sirvió, y les sirvió de mucho, para un momento muy difícil que nadie estaba preparado para que pasara. El banco venía subiendo cada vez más, sus billetes se recibían cada vez con más aceptación, circulaban por todos lados, y un día, cumplido el día 100 de la apertura del banco, se presenta gran cantidad de gente a la conversión. Colas en la puerta del banco, y en el libro te he explicado todos los pasos que tuvieron que dar desde la casa matriz para poder convertir cada uno de los billetes que se presentaban en la puerta de la casa matriz de Gualeguaychú a pedir su metálico. Y pudieron cumplir con todos. El día anterior, algunos integrantes que nombramos antes de la Sociedad de Cambios pidieron un préstamo a pagar en plazos de 15.000 pesos bolivianos. Esos 15.000 pesos bolivianos se presentaron en caja a las 24 horas para pedir el metálico. Fue una maniobra para perjudicar al banco, lo cual no se logró, pero melló la relación que había de la Casa Central con las agencias y con el señor Amadeo Gras, que a los pocos meses presenta la renuncia y se va a vivir a Buenos Aires a trabajar al Banco Carabasa. En reemplazo del señor Gras viene José Olegario Fernández, mano dura, una relación totalmente distinta con las agencias, al primer incumplimiento la cerraba y así cerraron todas. Este es un aviso cuando promocionaban, todavía en época de Gras, quién era el encargado
el titular de cada una de las agencias. Fíjense que hay 6, todavía no había abierto la de Victoria. Y como dijimos, hay un punto de inflexión en toda la historia, que es la Revolución Jordanista. El clima de negocios no era el mismo, actividades que eran normales ya no se podían realizar, se generó una cicatriz muy importante en la ciudad, los combates eran prácticamente en todas las calles, el clima de negocios no era el mismo. Juan Oxandaburu no puede hacer frente a compromisos asumidos anteriormente y lamentablemente se decreta su quiebra con la pérdida de la potestad de sus propiedades. Al perder su compañía, Oxandaburu y compañía, pierde el aval de la emisión, por lo tanto inmediatamente cierran el banco y lamentablemente también cierra la Sociedad de Socorros Mutuos que funcionaba desde 1855. Luego, Juan Oxandaburu muere en 1876 y no tenemos más datos de este señor. Inmediatamente cierran el banco, Domingo Garbino se presenta nuevamente y dice: yo quiero seguir con la casa bancaria. En este caso, le dan la posibilidad de seguir trabajando con la condición que sea solidario de todo lo emitido. No importa que ya no estuviera Juan Oxandaburu. Tenía que juntar los avales para respaldar no solo la emisión futura, sino toda la emisión circulante en la provincia, que era mucha. Ya el banco hacía 4 años que estaba trabajando y estuvo 1 año cerrado hasta que vuelve a abrir sus puertas y los billetes del banco seguían circulando. 10 años exactamente por estas calles de Gualeguaychú circularon estos billetes y por casi toda la provincia de Entre Ríos. Al abrir sus puertas de la segunda aventura bancaria lo hace con su hermanastro Nicolás Garbino como su gerente. Y todo esto está ya desde la época de cuando firma José Legario Fernández en actas notariales de la escribanía de Asís Cloméndez. El problema que tuvo Domingo Garbino en su nueva casa bancaria es que automáticamente él abre sus puertas, también lo hizo el Banco Nacional. Y el Banco Nacional tuvo como objetivo limpiar de todo el centro norte de nuestro país la plata boliviana. Fueron los pasos necesarios para llegar a la unificación de la moneda de 1881. Por eso, si vemos un catálogo de billetes de esa época, vemos unos valores rarísimos que emitió el Banco Nacional. 14 centavos, 28, 56, 5,6. Eso era porque eran relacionados al peso plata. Hacían circular esos billetes y sacaban de la plaza la plata boliviana. El descontento de la gente también era enorme, ya no se consideraba ni la moneda en su cuño metálico, o sea, no consideraban ni el cuño metálico, o sea, la moneda como una moneda legal para nuestro país, menos un papel emitido en pesos bolivianos. A partir de este momento empieza la incineración constante de billetes. Decretan una ley en mayo de 1876 donde no se puede emitir menos de 5 pesos fuertes. Todo lo que era plata boliviana había que sacarlo de la calle. Se produce otra corrida bancaria. Domingo Garbino tiene que hacerse cargo. En los diarios hablaban loas de él, de su compromiso. Siguió publicando con el banco cerrado en agosto del 76. Ya se prohíbe toda actividad privada. Ya no existe más ningún banco de los 25. Ninguna provincia podía tenerlos. Y sigue llamando a conversión. Sigue con el banco cerrado, abierto para otorgar préstamos, plazos fijos, cuentas corrientes, pero sin la potestad de emisión. Y seguía llamando a convertir y seguía llamando a convertir por su afán de salvar su honor, que nadie quede con un papel obsoleto. Pero también entendamos que cada uno de esos papeles que estaban circulando en la calle eran parte de sus propiedades que estaban en aquella escribanía de Asís Cloméndez, resguardada como respaldo del remanente de circulación. O sea, todos los billetes que forman parte de nuestra colección, lamentablemente, le pedimos disculpas a la familia Garbino, es parte de su patrimonio anterior. Así que hasta acá les prometo que lo que viene ahora es la parte más linda de la charla.
a mí me enchufaron la parte histórica. Les agradezco muchísimo, estamos profundamente emocionados de estar esta noche acá. Muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente. Perdón que seamos redundantes, pero realmente estamos muy, pero muy contentos de estar acá. Realmente fue nuestro anhelo llegar a esta noche, sinceramente. Así que, nuevamente, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un poquitito, a charlar, como dijo Fer, por ahí la parte un poquito más linda, más emocionante. Cómo era, primero, explicar un poquito cómo fue el ciclo de los billetes. Obviamente lo primero que tenía que hacer es contactar con una empresa que podía imprimir estos papeles. Generalmente eran compañías, imprentas litográficas que estaban radicadas en Buenos Aires. Vamos a ver que hubieron dos, una nacional y otra extranjera. Después más adelante lo vamos a ver. Se convenía, se hacían pruebas, se mandaban imágenes, se aprobaban y una vez dado el ok se emitían en diferentes tipos de valores. También un poquitito más adelante los vamos a ver. Cuando salían de esas imprentas, se dirigían hacia el banco. Esos formularios, para que se convirtieran, eran formularios, solamente estaban numerados, ya existía la numeración mecánica, no manual, pero no estaban firmados. Eran formularios en blanco, papeles sin ningún tipo de sentido. Cuando entraban en circulación, cuando algún responsable habilitado del banco los firmaba. Uno o más de uno, dependiendo del valor, que también ya vamos a ver, y quiénes eran los responsables de cada uno en sus firmas. A partir de que estaban firmados, era lo que hoy conocemos nosotros como un billete, ¿no? Ahí podían recién salir a la calle. ¿Cómo se ponían en circulación? Un poco como lo explicó Fernando. Alguien depositaba hacia un plazo fijo, entregaba esas monedas de plata o de oro y recibía a cambio esos billetes. Costos de aceptación y demás, como esa historia ya la hemos comentado un poquitito, pero bueno, fueron de aceptación. ¿Cómo retornaban al banco? ¿Cómo volvían? Bueno, cuando se querían convertir, porque la condición era que sean convertibles. La gente entregaba ese billete y se llevaba el metálico en compensación, ya sean en monedas de plata o en monedas de oro. Cuando vendiendo otra sucursal, etcétera, un poco lo que explicó el amigo Particone en toda su charlita. ¿Y por qué tenemos ese billete prendido fuego? Porque era la forma de dos cosas, de recuperar un poco, como también nos explicó Fernando, ellos garantizaban de forma personal con su patrimonio y tenían que tener parte de ese metálico también guardados en sus cajas fuertes. Entonces, si en algún momento necesitaban o tenían que balancear sus cuentas, la forma de recuperar esos metálicos era incinerando los billetes, sacándolos de circulación. También se hacía lo mismo para los billetes que ya estaban inutilizados, los que estaban gastados, los que ya se tenían que reponer porque por su uso, no sé si han tenido la oportunidad de tocar algunos, son papel de lino muy finitos, o sea que el uso se desgastaba muy fácilmente. ¿Cómo se hacía esta incineración? Bueno, se hacía un acta por escribano, se iban separando, después venía el oficial bancario, el inspector bancario, y delante de él se prendían fuego y se incineraban. Esa era la forma de, otra vez, recuperar ese metálico y el encaje bancario. Sistema muy simple, pero bueno. Por eso que lamentablemente, de algunos valores, vamos a ver que solamente tenemos o una muestra o un billete remanente, son los que están sin firmar. Porque la mayoría, y están todas las actas acá, gracias a Dios, toda la documentación que está acá en esta casa, atestiguan que el 100% de algunos billetes fueron incinerados. O sea que el billete original, el que circuló, nunca lo vamos a tener. Alguno está digitalmente manipulado para saber cómo era, pero bueno, de algunos ni siquiera tenemos la existencia. Sabemos que existieron porque están las cartas hacia las imprentas, los recibos de haberlos recibido, las conformidades, pero físicamente el billete no se conoce. Como pasó con el primer vale que nos explicó Fernando, bueno, sabemos de la existencia del billete, pero no tenemos ninguno físicamente para mostrarlo. Bien, ¿cuál fue la primera imprenta que se contactaron?
Litográfica San Martín. Una litográfica muy, muy reconocida de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en San Martín 1, en Capital Federal, en Buenos Aires en ese caso. De propiedad de Roberto Lange, un alemán, un imprentero alemán muy reconocido. Esta relación ya venían teniéndola por la relación que tenía la oficina comercial de Oxandoburo en Buenos Aires. O sea que no fue aleatorio que fueron ellos, sino porque ya le hacía documentaciones, papeles a la firma de Oxandoburo acá en Buenos Aires. Por eso que se deciden a contratarlos y realizan la primera emisión, que seguidamente la vamos a ver. De 7 valores. Están fechados, ahí tenemos, en diciembre de 1867. 1 de diciembre de 1867. Van a ver que todos esos son en plata boliviana, en reales y en pesos. Vamos a tener dos tipos de valores. Vamos a tener los valores en reales y en pesos bolivianos. Como un poquito nos explicó Fernando, esto no tenemos nosotros la costumbre de dividir por 100, por céntimos, pero estos eran por 8. Entonces, un peso eran 8 reales. La división, como si fuesen los centavos de hoy en día, la mitad 4 reales, la mitad 2, la mitad 1 y medio. Y el otro cono era 1 peso, 5 y 20. Esos son los 7 valores que se encargaron en la litográfica San Martín y con los que operó el banco. ¿Cómo eran estos billetes? ¿Cómo venían? Como van a ver en una de las muestras que está acá, en las vitrinas, como si fueran hoy en día una chequera. Tenían un talón de control, como nos está mostrando Facundo. Del otro lado volvía a tener la misma numeración, para que si tenían que hermanarlos, unirlos, saber que el número correspondía. Y correspondía también la figura del talón. Como acá podemos ver, hay algunos que están firmados, unilla, un remanente, remanente, remanente. De estos no se conoce ninguna muestra, sin un billete firmado. Todos fueron a la quema. Venían en talonarios, como les digo, tenían unas grampitas metálicas y un puntillado para cortarlos. Llegaban al banco, se firmaban y así salían a circulación. Piedras litográficas. Cuando nosotros vimos esto acá, hay una gran cantidad de piedras entre el Instituto Mañasco y el Museo de la Azotea de La Palma. Cuando nosotros vimos esto y los pudimos tocar, es como que un paleontólogo descubrió un dinosaurio, más o menos lo mismo, no tengo una idea. Nosotros no podíamos creer tener las piedras originales con las cuales se imprimieron esos billetes. Esta exclusivamente está también expuesta acá, tuvieron la gentileza de bajarla. Y este es el reverso del billete de 20. Los sistemas de emisiones eran bastante rudimentarios. Esto es una plancha de una piedra, de muestra, porque ven que hay varios valores, pero generalmente la piedra tenía este tamaño o un poquitito más y se reproducían 2, 4 o 6 valores para agilizar el sistema de impresión. Arriba se lo intintaba, arriba se ponía, como les dije, una hoja de lino pero muy finita y por presión se pasaba por un rodillo y salía la planchita de los billetes. En este caso se cortaban, se guillotinaban, se cortaban y se armaban esos formularios que yo les dije. Pero bueno, cosas realmente hermosísimas. La American Banknote Note. Esta fue la segunda imprenta que fue contratada. A ver, ni bien empezó a operar el banco, ya a los 2 meses se contrataron con esta firma para ellos querían una mejor calidad de billetes. No solamente por la calidad, sino en el libro un poquito lo contamos. Habían tenido también algunas diferencias económicas con el Litográfica San Martín y querían unos billetes más de calidad. Por eso que, ni bien abierto el banco, a los 2 meses se contactan con el señor Albert Goodall. ¿Quién era Albert Goodall? También un imprentero que en su momento, ¿qué era la American Banknote? La American Banknote fue la fusión
de una serie de imprentas norteamericanas que se unieron para hacer esta gran compañía. Esta gran compañía fue la imprenta privada más grande del mundo en su época, en el siglo XIX. Pero cayó en desgracia cuando la Reserva Federal le saca la potestad de imprimir los dólares. Entonces, bueno, pierde su principal cliente y tienen que tener la necesidad de salir a buscar clientes privados, nacionales y extranjeros. Por eso que Guda, que era un gran vendedor, primero, por ejemplo, consigue la impresión de billetes griegos en planchas ya no litográficas como vimos nosotros, esas piedras calcáreas, sino en planchas de acero. El mismo sistema, pero con planchas de acero, que era mucho más sencillo y más práctico de realizar. Es designado representante acá en Sudamérica, llega a la Argentina, se contacta con la gente del banco y le es encargada de esta segunda emisión. Tuvo una vida muy prolífica realmente Albert Goodall, llegó a ser presidente de la American Banknote Company hasta su fallecimiento. Vamos a ver cuál es el cono monetario emitido. Acá sí tenemos las dos variantes. Tenemos pesos bolivianos y pesos fuertes. Vemos los valores en 4, 1 peso boliviano, 5, 10, 20. Ahí saltamos al otro sistema, a un peso fuerte, valor 5 y valor 20. Plata, oro. Para hacerlo un poquito más sencillo, tenga la división. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque sabemos que fue, bueno, de la emisión para nuestro segundo banco, porque, bueno, en el medio fue lo que nos explicó Fernando, fue la quiebra del banco. Cuando lo vuelven a abrir, para identificarlos, no tienen el tiempo para hacer una nueva serie de billetes. Entonces, para identificarlos, están muchos de esos resellados. Acá tenemos un resello, ¿ven? Banco Domingo Garvino. Acá tenemos otro en el E5. Firmado, en este caso firmado y con el resello. El sistema de emisión, como les comenté, era totalmente diferente. Se hacía en planchas de acero y salían las láminas, dependiendo del tamaño del billete, desde 2 hasta de 9 billetes por plancha. El del perrito salía en planchas de 9, por ejemplo. Se guillotinaban, se numeraban y así venían en cajones por barco y los traían hasta acá, hasta la sede del banco. Y nosotros algo que queremos mostrarles es para algo que realmente nos interesa y es una parte muy linda. En la numismática, o sobre todo cuando se estudia un billete, hay varias cosas que se ven, ¿sí? Se estudian las firmas, se estudian las firmas, las series que hubieron, los números, los valores, en qué cono monetario está. Pero hay algo que realmente interesa mucho es, bueno, lo lindo que es el billete, ¿sí? Cómo está confeccionado además. Y sobre todo, qué partes tiene. Hay algo que siempre nos interesó y que pudimos ver, es estas realmente obras de arte que están en los billetes. Numismáticamente se denominan viñetas. Entonces vamos a hablar siempre de viñetas. Son estas obras, en general litográficas, que están traspasadas en los billetes. Vamos a ver algunas para que podamos entender qué estamos hablando. En el billete, como vimos, perdón, no sé si lo vieron antes, en el billete de Oxandaburu, de medio real boliviano, tenemos este grabado de Chandulin, este pintor francés que para el año 1868 estuvo acá en la ciudad de Buenos Aires haciendo varias de sus obras y bueno, pero fíjense que es una reproducción del original. O sea que alguien que trabajaba para las empresas litográficas, para las imprentas, se tomaba el trabajo de copiar en forma, vean que este trabajo son líneas, estos dibujos son líneas y puntos, que eso iba grabado en las planchas, ya sea en la piedra o en la plancha de acero, y de esa forma se emitía el billete. Por supuesto, se trataba de copiar lo más parecido posible. Ven la imagen acá, ven la imagen, en este caso invertida. ¿Sí? El toro está en el otro lado. Otro caso, estamos viendo siempre ahora billetes de Litográfica San Martín, de la primera, de la de acá de la ciudad de Buenos Aires.
Ahí tenemos billete de 2 bolivianos, 2 reales bolivianos. ¿Qué imagen tenemos? Vamos a ver muchas obras de Juan León Palier. Este artista que se lo considera francés por naturaleza, pero que es brasilero, digo bien, nació en Río de Janeiro. Estudió arte en Europa y en la década del 50, en 1855, se viene a radicar acá en la ciudad de Buenos Aires. Se especializa en hacer imágenes cotidianas en Argentina. Acá tenemos la obra titulada El asado. Ven que es una copia litográfica de la obra original. Pueden llegar a tener algún detalle. Se trata de copiar lo más fidedignamente posible, pero bueno. Vamos con otra, siempre con litografía San Martín, ¿sí? 5 pesos bolivianos. ¿Quién no conoce? La pisadora de maíz. También una obra de Juan León Palier. Fíjense, esta sí tiene una diferencia grande, que es el rostro. El rostro de la China, acá no está muy bien reflejado, pero el resto sí. Se le escapó un ave acá, que acá tampoco estaba. ¿Sí? Pero bueno, trataba de reflejar lo más parecido posible la obra original. Clara, chinita más europea, digamos, ¿no? Más europea de donde era él. Y bueno, está bien, eso lo aceptamos. Pasamos a billetes de la American Banknote, de la segunda imprenta de la norteamericana. Nuestro perrito, 4 reales bolivianos, esta plancha que se emitía de 9, como les decía, ven que está la numeración ya viene impresa en todos los casos. ¿Y quién es el autor de esta obra? Edwin Lancer. Y en este caso, este dato lo conseguimos después de haber impreso el libro, hasta conseguimos el nombre del perrito, que se llama Odín. Este autor se caracterizaba por retratar animales. En su época era muy, pero muy famoso. No solamente era pintor, era escultor también. Y la mayoría vieron las esculturas de los leones grandes que están en varios palacios y demás. Bueno, generalmente se los encargaban a este artista, que era artista europeo realmente muy, pero muy conocido. Hermosa imagen. Y ahora, bueno, hasta sabemos el nombre del perro. ¿Algún billete más? De la línea nueva, de la American Banknote. 5 pesos bolivianos. Volvemos a las imágenes de Palier, en este caso el saladero. Reproducción casi fidedigna de la actividad. Fíjense que aunque eran billetes emitidos en una imprenta extranjera, respetaban generalmente viñetas e imágenes locales. ¿Sí? Todo esto, por supuesto, que se consensuaba, como les dije. Se mandaban borradores, se mandaban muestras, se aceptaban, se veían qué color querían y una vez aceptadas y firmadas por carta, se emitían los billetes. Vamos con una más. 20 pesos bolivianos, American Banknote. Acá ya empieza a jugar una serie de viñetas. Billete más de mayor denominación, mucha plata, 20 pesos bolivianos. Ven, ya acá hay combinación de una viñeta principal con viñetas inferiores. Que ahora vamos a hablar también un poquito de estas. Pero también tenemos significado esa viñeta. Como les digo, obra de Juan León Palier, Mercado de Frutos. Reflejada las carretas. Y acá entramos en un tema un poco... Sabemos, porque hemos leído varios autores que aseguran, o dicen saber o conocer, que el billete, en este caso, de 5 pesos fuertes, estas 2 viñetas secundarias son las hijas, o 2 de las hijas de Garbino. ¿Sí? Bien, nosotros no podemos decir que no es así, porque no hay documentación exacta que diga no son las hijas. Pero, por ejemplo, estas 2 niñas, bellas niñas, aparecen en un catálogo de viñetas de la American Banknote. ¿Sí? ¿Qué hacía la compañía? Emitía catálogos, ¿sí? Como un catálogo de ropas, lo que sea, con diferentes viñetas. Y uno, al no ser viñetas principales, como las que vimos, como en esta,
Seleccionaba ya cosas que ya estaban, porque si no había que grabarlas, había una pérdida de tiempo. Estos procesos eran realmente largos, tediosos, no se hacían de un día para el otro. Se tardaba mucho, entonces uno agarraba el catálogo, hemos visto catálogos, además están en PDF en internet dando vueltas, si uno los puede ver, entonces elegía la viñeta número 28 y se ponían en los billetes. Prueba de esto, dijimos, no podemos asegurar que no, pero fíjense que en la misma viñeta, que el billete que está, en el billete de 5 pesos, aparece en un billete del Banco Comercial de Paysandú. ¿Ah? Pero otro dato anecdótico, nuestro billete, la K local, es del año 1869. El emitido en este es 1866. No iban a emitir el cuadro antes, mandarlo antes, ¿sí? Ni existía el banco todavía de Oxandaburo y Garbino cuando este billete ya sí existía. Son viñetas de catálogo, evidentemente. Lo mismo pasa con la otra niña que tenemos ahí. También la buscamos. Un peso fuerte, y figura en el Banco Nacional de Perú, en un banco peruano. Esto es solamente una pequeña catalogación que hizo Facundo, una búsqueda en bancos sudamericanos. Sabemos perfectamente que estas mismas viñetas están en billetes de todo el mundo. Así que bueno, como les digo, ahí está. El caso más común acá, o que se sabe, es que el Banco José Benítez, uno de los billetes de valor, hoy lo vimos, de 5 creo, de 5 pesos, lleva la imagen, el cuadro de José Benítez, que está acá, en el Instituto Mañasco, lo pueden ver, hecho por Olegario Fernández, por Amadeo Gras. El padre de Amadeo, el que era el gerente del primer banco. Y es el único billete que está. ¿Sí? Esa imagen está en ese billete porque era su banco. No se prestó para que saliera en diferentes bancos de acá locales y demás. Así que les repetimos, no podemos aseverar que no son las hijas, pero hay muchos datos que concuerdan, ¿sí? O nos llevaría a pensar que no lo han sido. Bueno, y para terminar rápidamente, le vuelvo a pasar la posta a Facundo, que muy brevemente le va a mostrar un poquito lo que es la catalogación del libro, que muy probablemente les sirva para las instituciones, para los museos, para poder identificarlos y saber también evaluarlos. Así que de mi parte, muchísimas gracias por su atención. Bueno, me toca ahora hablar de la parte que más los va a aburrir a ustedes, pero que más nos gusta a nosotros. Así nos divertimos todos. Esto fue realmente lo que motivó el libro. Y si hubiéramos logrado hacer solo esto, habríamos sido felices igual. Pero bueno, logramos hacer algo para nosotros superador, así que estamos más contentos todavía. El cuarto capítulo, como les contaba al principio, trata de los billetes. Pero la catalogación en sí es un sector fácilmente identificable en el libro porque es la única sección impresa a todo color. Además de eso, tomamos la decisión de colorear los bordes de las hojas. Pueden ver que están de verde las que corresponden al Banco Oxandaburo y Garbino y están de rojo las que corresponden al Banco Domingo Garbino. Y ustedes van a decir, ¿y? Nosotros los numismáticos tenemos un problema. Generalmente los libros no los leemos, vamos a buscar el catálogo. Lo único que nos importa es el catálogo. A ver, este billete, che, ¿sabés quién lo firmó? Y abrís rápido donde está el catálogo. Así que esa fue un poco la función también de colorear los bordes para que los numismáticos se encuentren a gusto también con el libro. Pero además también porque entendemos que para alguien que no está familiarizado, y como bien explicaron Andrés y Fernando, los dos bancos usaron los mismos billetes. O sea, Domingo Garbino pidió una autorización especial para utilizar los billetes del primer banco, algo que no es muy común en nuestro país. Claro, le puso el resello que vemos ahí, pero a golpe de vista rápidamente nos podemos equivocar, ¿sí? Vemos una imagen y no sabemos cuál es. Bueno, ahora
con el libro, además de identificarlos por el resello, que en algunos billetes antiguos o con mucho uso, con mucho desgaste, el resello ese a veces no se ve, se lo va a poder identificar también por las firmas y por la numeración del billete, ¿sí? Porque en el libro figura quiénes eran los firmantes autorizados y cuántos billetes o de qué número a qué número circularon para cada banco. ¿Y de qué sirve esto? Me estoy imaginando que ustedes me están diciendo, ¿y de qué sirve esto? Bueno, esto es útil, no es solo útil para los numismáticos, que sí nos interesa mucho y que es una de las funciones primordiales de la numismática, catalogar exhaustivamente las piezas, sino que además a nivel museológico, de ahora en más, a todos ustedes los que están acá, los que representan a museos, a instituciones que exhiben piezas, van a poder catalogar realmente como corresponde las piezas que tienen en exhibición. No solo van a poner billete de 20 pesos del Banco Xandaburu, van a poder poner billete de 20 pesos fuertes del Banco Domingo Garbino, firmado por Nicolás Garbino y Federico Munilla, de los cuales circularon X cantidad entre los años tal y tal, ¿sí? Y eso además va a permitir hacer una precisa evaluación de las piezas que ustedes tienen, porque además figura un grado de rareza en el catálogo, a los fines de asegurar o salvaguardar el patrimonio que ustedes, el patrimonio cultural importantísimo que ustedes tienen en resguardo, ¿sí? Así que eso para nosotros nos parece importante, porque si ustedes no guardasen esos billetes, nosotros no podríamos hacer nada de lo que estuvimos haciendo. ¿Qué nos permite esto? Bueno, básicamente dos cosas. La primera es desilusionar a mucha gente y decirles que este billete que está exhibido en muchas instituciones, no voy a decir que en el Mañasco también porque queda mal, está en todos los catálogos numismáticos del mundo, es un billete auténtico con una firma apócrifa. No, eso fue Inés, me parece, se enojó Inés. ¿Cómo podemos asegurar esto? Bueno, vamos al catálogo y contrastamos la firma, las grafías que figuran en el billete con las de los firmantes habilitados. No es ni la firma de Munilla, ni la de Nicolás Garbino, ni la de Domingo Garbino, ¿sí? Pero además de eso, podemos constatar otra cosa más. La numeración del billete es una numeración que queda por fuera de las utilizadas en el banco. No sé si todos llegan a leer. El banco utilizó desde el billete 59.851 hasta el billete 97.100. Y el que estamos investigando es 98.622. En numismática esos billetes se consideran o se los llama remanentes. Son billetes que estaban en propiedad del banco, que el banco cerró o no los quiso usar o lo que fuere y quedaron apartados y no se firmaban, porque como bien contó Andrés, para que circulen se firmaban. Si alguien firmaba el billete tenía valor, si están sin firmar era un formulario más. Suponemos, y en esto le pedimos auxilio a Nicolás, y les aseguro que revisamos cientos de actas notariales de la familia para encontrar quién había firmado esto y no lo encontramos. Pero suponemos que quizás esto quedó en la familia y algún hijo, nieto. Pirucha Garbino contaba que jugaba con estos billetes, es cierto. Algún hijo, algún nieto, como forma de obsequiarlos sin ninguna mala intención, los firmaba y los regalaba. Ya no tenían ningún valor, el banco estaba cerrado, ¿qué importaba? Pero nos produjo un problema a los numismáticos bastante importante. Linda la firma, como dice Fer, una firma de época con tinta ferrogalotánica que oxida el papel y lo agujerea. Acá el que está arriba en el bañasco lo van a ver que toda la firma se comió el papel. Es muy interesante, pero bueno, si tienen ese billete, no corre. Lo lamento.
Pero también esta investigación nos deparó cosas muy lindas. Encontramos este billete que es único y por 3 motivos es único. Este billete se encuentra en la colección del Museo Julio March, increíblemente, en Rosario. No sé por qué, cómo llegó allá. Es el único billete de esta emisión, de este motivo que estamos viendo, que circuló y que quedó hasta nuestros días. ¿Sí? Además de este hay una muestra que se hizo que cambia un poco el color de fondo, pero será una prueba que tenía el banco, que está en una colección privada, creo, sin numerar y sin firmar, porque es una prueba de color. El único billete que llegó a nuestros días de esta emisión es este. Pero además de eso, es el único billete, yo sé que no se ve del todo bien en la pantalla, el único billete que tiene un resello. Y nosotros sabíamos a ciencia cierta que los billetes que circulaban en las 7 agencias que nombró Fernando, se les colocaba un resello para identificarlos, pero nunca habíamos visto uno. No solo eso, en los libros hasta figuraba el color del resello. Bueno, ese resello dice, de este costado Banco Oxandaburu y Garbino, y de aquel costado dice Uruguay. Es decir, que este billete circuló en la Agencia de Concepción del Uruguay, o se puso a circulación ahí, y después habrá viajado por otros lados. Tuvimos que hacer con una polarización de luces, ver el resello, lo van a ver en algunos catálogos que dice Gualeguay, algunos dicen que dice Gualeguay porque se ve tan tenue, pero bueno, nosotros con luces polarizadas logramos sacar bien el resello y en el libro lo van a ver, dice Uruguay, Concepción del Uruguay. Y además de eso, y lo más lindo creo para nosotros, es que es el único billete que vimos hasta el día de hoy firmado por Juan Oxandaburu. Hay toneladas de billetes firmados por Domingo Garbino. No hay ninguno que hayamos visto firmado por Amadeo Gras, y este es el único firmado por Juan Oxandaburu. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo sabes que está firmado por Juan Oxandaburu? Bueno, dentro de la cantidad de actas notariales que revisamos, ustedes saben que las actas notariales, y los que son abogados me corrigen si no, revisten carácter de indubitable. Lo que figura en un acta firmada por un escribano es la verdad absoluta. Y el que firmó ese acta la firmó delante del escribano. Por lo tanto, un acta como la que contó Fernando, que le da el poder absoluto a Amadeo Gras para firmar la papelería del banco, que la firmó Juan Oxandaburu, tiene la firma de Juan Oxandaburu. Hicimos un peritaje caligráfico de esta firma con 3 o 4 actas notariales que tenemos firmadas por Juan Oxandaburu y efectivamente es la firma de él. Pero además, ahora ustedes, que antes de irse todos van a comprar un libro, van a poder ver que este billete, que tiene el número 3553, se halla en esa segunda línea que, según los libros que están acá en el Mañasco, registrado, la emisión de 250 billetes, que va desde el 3351 al 3600, con un resello de color azul, viajó el día 22 de abril de 1868 a la ciudad de Concepción del Uruguay y fue recibido por los dueños de la agencia, Victorica y Debu. ¿Sí? Entonces, bueno, para todo eso sirve la catalogación numismática. Y ahora sí, contarles que hicimos una página web donde van a encontrar algunos videos y además donde subiremos próximamente nueva información que seguro va a surgir, y yo estoy seguro que muchos de los que están hoy acá tienen algún dato, tienen alguna certeza o alguna cosa que nos va a ayudar a mejorar la publicación que hicimos. Y ahora sí, dejo abierto a cualquier pregunta, cualquier consulta, estamos a sus órdenes y les recontra agradecemos que nos hayan aguantado esta hora 45, un partido entero, acá hablando cosas que no sé si le interesan a todos.
Bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier consulta, si la quieren hacer desde ahí, si se quieren acercar. Trajimos libros para los que quieran firmados, se los firmamos, los que lo quieran sin firmar, lo mismo. Y nuevamente agradecer a todas las autoridades del Instituto Mañasco. Repito, hoy nos han dejado cumplir un sueño. Gracias. Inés, ¿te puedo llamar para obsequiarte un libro para la institución? Oscar Blanc, no te fuiste todavía, ¿no? ¿Querés subir? Bueno, nunca había tratado con un numismático y menos con tres que son triplemente exagerados cuando califican mi trabajo de seminario, que bueno, me alegro mucho que les haya servido para el suyo, pero en mi defensa voy a decir que detrás del seminario que hacíamos los estudiantes del CEDES hace 40 años, porque el Oscar Blanc del que ellos hablan no vino, vine yo, pero eso ya es otra cosa, aquel ya fue. En cuanto al seminario, hay aspectos que hay que tener en cuenta en el resultado. Primero, la exigencia de la cátedra en cuanto a cómo se debe hacer un seminario para que sea algo serio. Y yo tuve la suerte de tener profesores como el profesor Bulacio, Marta Landó, Elisa Fernández, que nos orientaron, nos exigieron y nos ayudaron a hacer un trabajo que realmente sea de provecho. Después, en segundo lugar, el Instituto Mañasco. Ahí arriba duermen los 10 o 12 diarios que yo trabajé para llegar a hacer el seminario y obtener el resultado. Más, como se dijo acá, mucha gente que me ayudó a conseguir que fuera lo mejor posible. Y en tercer lugar, mi familia. Yo era empleado bancario y es uno de los motivos porque entré en el seminario, en el instituto, en el profesorado, nos decían qué tema queríamos abordar. Y a mí me pareció que podía ser de utilidad la actividad bancaria hasta que vino Banco Nación, que también el Banco Nación terminó con el tema de la caja de convertibilidad, todo eso de las monedas dispersas. Entonces yo tomé hasta ese momento. No son solo los bancos que acá se nombraron, hubo algunos otros más. El Banco Territorial, el Banco Nacional, como se dijo, que empezaba a correr a los bancos privados. Bueno, y yo tenía la actividad de bancario, estudiaba, cuidaba a mis hijas que iban naciendo y creciendo, hasta que volviera de la escuela mi esposa, que se hacía cargo ella, y yo me venía al Mañasco, y 2 horas hasta que cerrara podía sacar información manuscrita, que después había que pasar a las fichas mecanografiadas, y después para terminar en la elaboración del trabajo. O sea que también mis hijas se crecieron preguntando cuántas fichas me faltan, porque había que llegar a 5.000.
Acá hay profesores y profesoras de historia que no me van a desmentir. Las 5.000 fichas de Bulacio. Bueno, así que si después salía bien, casi que era porque uno de la cantidad podía elegir la calidad. Y también me ayudó a estudiar historiografía, en la cual nos da elementos para alguna vez tratar de ser un investigador en historia. Y ahí yo recuerdo haber leído a Polibio, los profesores de historia lo recordarán conmigo, que fue uno de los padres de la historiografía y que dijo que la historia puede ser ciencia y arte. Y creo que acá con el trabajo de Fernando, de Facundo y de Andrés, seguramente que vamos a encontrar eso. Un trabajo que tiene ciencia y arte. Eso es lo mío. Nico Garbino, ¿te animás a venir? Sé que sos vergonzoso. De antemano nos vamos a disculpar porque hubiéramos querido regalar muchos más ejemplares, pero esto se hace a pulmón. Saben ustedes lo difícil y lo caro que es hoy imprimir, pero van a quedar en todas las instituciones de Gualeguaychú ejemplares para que ustedes puedan leer. ¿Sí? Gracias. Al contrario. Noelia, por favor. ¿Qué más hay allí? Muchísimas gracias por todo lo que apoyaste. Silvio Egui vino hoy, ¿está acá presente? ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. De la Biblioteca Popular Sarmiento vino alguna de las autoridades. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos.